Bendiciones, hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes y pues le agradezco a Dios por sus vidas y agradecemos el que ustedes hayan tomado este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor, el consejo que Él tiene para nosotras. Amén. Pues vamos a iniciar en esta tarde con una oración y pedirle al Señor que nos hable a nuestra vida. Amén. Incline su rostro ahí en su casita y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor, por el hermoso privilegio que nos das, Señor, de poder escuchar tu voz. Señor, que hable en nuestros corazones en medio de estos tiempos tan difíciles, mi Dios. Yo me pongo en tus manos, Señor, reconociendo tu señorío. Te pido, Espíritu Santo, que a la distancia, Señor, tú puedas ministrar el corazón de cada una de tus hijas, Señor, y que hoy el consejo, Señor, que tú tienes para nosotras, papito amado, pueda hacer esa obra en nuestros corazones, mi Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanas, nuevamente les saludo y me da mucho gusto que usted esté por este medio conectada. Amén. Y bueno, el día de hoy, hoy quiero platicarles acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón que se llama Guardando nuestra viña. Y quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 128, versículo 3. Y es un capítulo que es de mucha bendición para mi vida, porque nos habla acerca de la familia, ¿verdad? Y dice así, leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, si usted sigue leyendo, habla que, si usted lee el contexto, mejor dicho, habla acerca de que el hombre que teme al Señor será bendecido, que su esposa será como una vid fecunda en el interior de su hogar y que sus hijos serán plantas de olivos. Y eso nos habla de muchas cosas hermosas, ¿verdad? Acerca del hogar, de la familia. Pero me llama la atención cómo el Señor nos describe, ¿verdad? A nosotras, que somos como una vid fecunda. Y yo lo quise relacionar con lo que está en Juan capítulo 15, versículo 1. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ese es un versículo muy conocido donde el Señor empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de la vid, de los pámpanos, que sí, apartados de Él nada podemos hacer. Pero me llama la atención cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera. Pero en el Salmo 128 el Señor está diciendo que nosotros somos una fecunda vid, que la mujer es una fecunda vid. Entonces yo pude entender que cuando nosotros somos en Cristo nos es restaurada una posición en el reino de Dios. Cuando nosotros nos metemos en Cristo, cuando nosotros primeramente abrimos nuestro corazón a Dios, pero después nos vamos metiendo en Cristo, Él nos restaura nuestra posición y entonces Él es la vid verdadera, pero ahora Él nos llama a nosotros como una vid fecunda. Mire qué hermoso. ¿Y sabe qué? Yo he entendido que aún el poder ser agradecidos en el lugar, privilegio, es una bendición, donde la posición de la mujer es muy denigrada, es una posición muy baja. Hay países donde la mujer no tiene valor y quizás porque a lo mejor no le ha llegado la revelación de esta palabra tan hermosa, que la mujer también tiene un espacio, tiene una posición dentro del reino de Dios. Y el Señor vino a restaurar en nosotras esa posición de honor, de privilegio, de honra que Él nos ha dado. Él es la vid verdadera y ahora Él nos llama a nosotras fecunda vid. Mire qué bonito, ¿verdad? Y por eso, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios en el país donde Dios le permitió nacer, en la familia que Dios le permitió nacer, con los padres que Dios le permitió nacer. No importa las circunstancias, no importa quizás cómo fueron las situaciones que quizás se atravesaron en medio de todo eso, pero sabe que es un privilegio el que hoy nosotros nos haya llegado esta palabra de revelación en el que el Señor Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros, nos restauró una posición de honra, de gloria.
de honor a nosotras para llamarnos ahora fecunda vid, una fecunda vid. Amén. Ahora, yo quiero hablarle en esta tarde, como le decía al principio, guardando nuestra viña. Y inicié con estos textos para introducirla, de cómo el Señor, ¿verdad?, se refiere a nosotras como una fecunda vid. Y hablar de la vid dentro de la Biblia tiene varias connotaciones. Hablar de la vid se refiere a la familia. Hablar de la vid también yo lo pude relacionar con nuestra persona, con nuestra alma. La vid es ese espacio, ¿verdad?, donde se plantan, ¿verdad?, vides para que pueda producir un fruto y de ese fruto salga el vino. Entonces yo lo relacioné en esta oportunidad como la vid, como nuestra alma, como nuestra vida. Amén. Y quiero llevarlas al siguiente versículo que está en Isaías 5:1, relacionado con la vid. Y dice así la palabra de Dios: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Y quiero que veamos algunos puntos importantes que están aquí, porque los voy a ir explicando antes de poder llegar a un punto que quiero llevarlas en esta tarde. Amén. Entonces, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Versículo 2, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más puede hacer por mi viña que no haya yo hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que he de hacer con mi viña. Número 1, quitaré su vallado y será consumida. Número 2, derribaré su muro y será hollada. Y haré que se quede desolada. Número 3, no será posada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Entonces, me llama la atención algunos puntos importantes, ¿verdad? Está diciendo aquí la palabra que el amado tenía una viña en una fértil colina. Es decir, yo saqué 5 puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, que el Señor escogió un terreno fértil, un terreno apropiado, perdón, es decir, un terreno para producir. Investigando un poquito acerca de esto, de los viñedos, se dice que para poder plantar o tener en mente tener un viñedo, se necesita que se tenga que primero estudiar el terreno donde se quiera hacer esto, amén. Y dice que para plantar un viñedo se requiere un terreno rico en propiedades, ¿sí?, y minerales. Número 1, que sea permeable y que la orientación de la luz del sol sea la adecuada. Y entonces esto me lleva a pensar que Dios siempre tiene las cosas perfectas. Dios escoge las cosas de tal modo que Él va a trabajar en nosotros, en un terreno apropiado, en un terreno que va a trabajar, amén, en nosotras. ¿Y para qué? Para que todo esto produzca un buen fruto, ¿sí? Ahora, no me quiero quedar ahí porque son varios puntos. Ahora, quiero que continuemos en la siguiente, lo que usted va a ver en su pantalla. Y dice que número 1, cavó. Él escogió un terreno apropiado, ya lo vimos, un terreno apto, un terreno que tiene todos los elementos para que pueda producir. Pero ya al ver eso, el Señor cavó. Y yo investigando la palabra cavó, dice que es del hebreo 58:23, que significa arrancar. Y arrancar, la palabra arrancar, da la idea de quitar por la fuerza, ¿sí? Con el propósito de limpiar aquellas cosas que no se pueden mirar a simple vista. Es decir, cuando el Señor cava, el Señor está
moviendo la tierra, hay que quitar aquellas cosas que no se ven a simple vista. Y quizás las que tienen plantas en su casa, terrenos amplios, saben que para poder plantar un arbolito, una planta que a usted le guste, usted necesita escarbar para poder plantar, ¿sí? Entonces, lo que el Señor hizo en esta viña, primeramente, para poder hacer el proyecto de que diera fruto un día esa viña, fue cavar. Entonces, hay cosas que no se ven a simple vista. Investigando un poquito se dice que hay larvas que están escondidas en la tierra. Hay gusanos que en algún momento pueden afectar la tierra al momento de plantar una semilla. Y entonces lo que el Señor hace primeramente es cavar, es limpiar, es sacar aquellas cosas que no se ven a simple vista. Mire cómo es la obra de Dios que empieza de adentro hacia afuera. La obra de Dios, la obra que hace Dios no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra viña, que nosotros empecemos de adentro hacia afuera. Hay gente, amada hermana, que con mucho respeto, ¿verdad?, piensa que la obra que hace Dios es como una varita mágica, y yo creo que Dios en su misericordia tiene tratos distintos con todas las personas. Hay personas que llegan a Cristo y de inmediato se le quitan aquellas cosas que le fueron difíciles por años, pero hay personas que pasan procesos de años para poder ser libre de ciertas cosas. Y eso es algo que no todo lo podemos generalizar. ¿Por qué? Porque la obra que Dios hace, la hace desde adentro. En algunos de una forma, en algunos de otra, en algunos otros. Dios usa diferentes métodos. Dios es un Dios que tiene una capacidad impresionante de poder hacer las cosas como Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Y entonces lo que me llama la atención y al punto que quiero llevarla es que Dios quiere que nosotros cavemos nuestra tierra. Y esto me da la idea, esto nos habla de ancestros que nosotros debemos de ir detectando en nuestra vida para que no tenga que afectar nuestros frutos. ¿Quiénes son nuestros frutos? ¿Quiénes representan los frutos? En Salmos 128, cuando leía al principio, dice que los hijos son los frutos. Entonces, cuando el Señor nos habla de cavar, nos habla de quitar aquellas cosas que no se ven, pero que en algún momento, si nosotros plantamos una semilla ahí, al paso de los años, al paso del tiempo, puede tener una repercusión en el fruto de esa siembra, para positivo o para negativo. Si en esa tierra no se limpió, no se cavó, no se quitó las larvas, todas aquellas cosas que pueden afectar de manera negativa, en algún momento el fruto se va a dañar. Se va a dañar todo el fruto, ¿sí? Entonces, mire, yo no sé, pero en esta temporada se da mucho el mango, y a mí me gusta mucho el mango petacón, pero yo soy de las personas que si yo le veo un gusano, para mí ya no sirve. Y yo creo que a lo mejor a usted también, o cuántos nos hemos comido una guayaba, y quizás esa guayaba cuando la comemos aparece un gusanito y luego otro gusanito. Quiere decir que ese fruto, ya todo el árbol, toda esa producción de ese árbol ya está plagada, ¿sí? Y ya no se puede comer, ya no se puede disfrutar. Y aunque pase otra temporada, pase otro año, quizás si ese árbol da cada año, ya no se puede, ya tiene la plaga, ya tiene el gusano, ya está dentro. Puede ser que esté en la raíz, puede ser que esté afectando el tallo, puede ser que esté afectando las hojas o el mismo fruto. Pero el punto es que si nosotros no detectamos cuáles son aquellas cosas que venimos arrastrando, de la cual nos pueden estar afectando hoy, nuestros frutos se van a afectar. Ahora,
Yo creo firmemente en la administración del alma. Creo firmemente que eso es una herramienta que el Señor nos ha dejado en este tiempo por la revelación de su palabra, para que nosotros podamos ser llevados a una liberación y a un estado de libertad continua. Sin embargo, nosotros debemos de saber cuáles son los ancestros con los que estamos batallando. Porque constantemente podemos tener batallas en esas áreas, porque son ancestros, son cosas que vienen incluso de generación en generación y que nos vienen persiguiendo, por decir así. Pero hoy nosotros somos la generación número 15 que tenemos la capacidad de romper con aquellos ancestros que pueden estar afectando nuestra viña, nuestra alma, nuestra familia. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo que en la Biblia dice ahí Salmo capítulo 51 versículo 5: He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Venía arrastrando David un ancestro de tipo sexual y lamentablemente en David hubo repercusiones, hubo afectaciones, hubo una situación de tipo sexual donde su medio hermano abusó de su hermana. Y usted conoce esa historia, hermana. ¿Y sabe qué? Hay gente que viene arrastrando y tiene batallas. Y muchas veces, aunque tengan, con mucho respeto, años en el camino del Señor, no han podido detectar, discernir que parte de esas batallas son ancestros que vienen persiguiéndolo. Y como no lo han detectado, y con mucho respeto, hay gente que no cree en la administración, hay gente que no cree en la liberación, hay gente que no cree en esto. Y lo respetamos, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra y por la revelación que el Señor nos da día a día, podemos entender que esto es real. La Biblia dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si hay una repercusión en las acciones que hicieron nuestros antepasados en nosotros o las de nosotros en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Hay una repercusión, hay una afectación, pero en nosotros está el que nosotros podamos cortar, el que nosotros tengamos que escarbar, que cavar en nuestra viña y que podamos ir detectando actitudes, que podamos ir detectando por medio de situaciones cotidianas, aquellas cosas que pueden ser un ancestro en nosotros y que nos pueden afectar nuestra viña. Pueden afectar nuestra familia, pueden afectar aún aquellos, en el caso de nosotras, ¿verdad?, que puedan salir no de nuestro vientre, pero salieron de los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. Entonces, esto es importante. Hay una viña que el Señor plantó hermosa en un terreno fértil. Nosotros somos una tierra fértil. El Señor puso en nosotros esa capacidad de ser una tierra fértil, hermana. Pero es necesario que nosotras tengamos que hacer una introspección, como esos seres vivientes que habla el libro de Apocalipsis, que tienen ojos por dentro, y que tengamos que ir evaluando día a día, constantemente, aquellas cosas que se pueden estar introduciendo o que ya están, pero no la hemos detectado, no hemos discernido, no hemos indagado en aquellas cosas. ¿Sabe qué? Yo le quiero hacer una recomendación hoy en esta tarde. Si está en sus posibilidades investigar quiénes fueron sus ancestros, qué hicieron sus padres, qué hicieron sus abuelos, quizás si tuviera la posibilidad, qué hicieron sus tatarabuelos, qué hicieron, cómo vivieron, en quién creyeron, qué cosas hicieron, qué decisiones tomaron importantes en su vida. Si está en sus posibilidades investigar eso, hágalo, porque eso le va a dar una pauta a usted, eso le va a dar un indicio quizás de algunas cosas que usted pueda estar batallando y que muchas veces está ahí la lucha, está ahí la batalla, pero no encontramos la forma de poder embonar, ¿verdad?, esas piezas para que podamos arrancar aquellas cosas que necesitamos sacar de nuestra vida. Y si ya no están sus padres, sus abuelos o alguna persona que tenga esa información, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le revele, que nos revele qué hicieron nuestros padres. Dios puede usar muchas formas, a través de un sueño, de una visión,
No sé, solamente Dios sabe, pero que nos pueda revelar esas cosas y que nosotras al detectarlas podamos decirle, Señor, en el nombre de Jesús yo rompo con este ancestro que quiere afectar mi vida y mis generaciones. Y yo sé que este tiempo que nosotros estamos y seguimos en casa es un tiempo para mirarnos hacia adentro. Es un tiempo para limpiarnos, como le hablaba la ocasión pasada, para purificarnos, para limpiar de nuestra vida aquellas cosas que necesitamos quitar. El Señor viene por una novia limpia, pura, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin cosas que le puedan hacer quitar ese precioso galardón de ser llamada la novia. El Señor no se va a casar con alguien que quizás, mira hermana, Dios es soberano y no le puedo decir va a perder la salvación porque no es así. Pero ¿sabe qué? El ser novia es un galardón y es un galardón hermoso que no nos podemos perder y que todos estamos esperando. Entonces, hagamos una introspección, hagamos una evaluación interna de cuáles son aquellas cosas con las que estamos batallando y que pueden ser larvitas, pueden ser gusanitos, que están ahí introduciéndose en nuestra tierra, pero necesitamos cavar, necesitamos arrancar, limpiar el terreno de tal manera que no haya nada que al entrar esa semilla que el Señor siempre quiere plantar en nosotros, esas vides, no venga a traer una afectación. Amén. Entonces, primeramente, este punto, ¿verdad? El Señor cavó. Ahora, seguidamente, el número 2 es que le quita las piedras. Y cuando hablamos de piedras, hablamos de cosas que ya no son ocultas, sino que están a la vista. Es decir, cosas que nos pueden hacer tropezar. Muchas veces no estamos caminando y nos tropezamos con una piedra y hasta nos hemos caído. Entonces el Señor, otra de las cosas que quiere es que nosotros quitemos las piedras, los estorbos, aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar. Amén. Y no sé si está ahí un versículo que coloqué. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros somos piedras vivas. Amén. Entonces, quitemos, veamos cuáles son los estorbos en este tiempo en nuestra vida. ¿Sabe qué? Yo le he dicho a mi esposo, antes se decía, el pecado está a la vuelta de la esquina, pero ahora no. El pecado ya no está a la vuelta de la esquina, el pecado está aquí mismo, a un clic. El pecado está con lo que miramos, el pecado está en lo que podemos tocar, el pecado puede estar en los pasos que podemos dar para realizar ciertas acciones. Entonces, recordemos que nosotros tenemos puertas y por medio de esas puertas, si nosotros no tenemos cuidado, podemos tropezar. Si no tenemos el cuidado en nuestra vida, hay tropiezos que buscan que nosotros abramos puertas en nuestra vida. Pidámosle al Señor y al Espíritu Santo, hermana, que tenga cuidado, que nosotras se nos abra un espíritu de discernimiento, de sabiduría, para que tengamos cuidado con las piedras que se nos pueden atravesar, porque siempre va a haber piedras en el camino, hermana. Siempre va a haber situaciones en las que probablemente nosotras nos puedan hacer caer, pero bendito Dios que el Señor nos guarde y tenga misericordia de nosotras de tal manera que podamos detectar aquellos estorbos que pueden hacernos tropezar en nuestra vida. Y en este tiempo hay gente que está tropezando. Hay gente que está tropezando. Hay gente que no se está dando cuenta, pero está tropezando y se está desviando del camino. Y eso es triste y eso es lamentable. Entonces pidámosle al Señor. ¿Sabe qué? Creo firmemente que en este tiempo es cuando más debemos de guardar nuestro corazón. Es cuando más debemos de guardarnos para Dios. Es cuando más debemos de buscar al Señor
como decía el pastor, no sé si el día martes o domingos, pero con un fervor, porque en este tiempo vienen tiempos difíciles para los hijos de Dios, donde van a hacer tropezar a los hijos de Dios, van a querer hacer tropezar a la novia del Señor. Por eso es tiempo de buscarlo, tiempo de amarlo, tiempo de meternos en amores con Él de tal manera que Él abra nuestros ojos espirituales para que podamos detectar aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar y que podamos quitar esas cosas de nuestro caminar y que podamos llegar firmes, que podamos llegar seguros. Mire, algo hermoso, la Biblia dice que Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la que nos va a llevar para que no podamos tropezar. La palabra es la lámpara que nosotras vamos a ir colocando en nuestro caminar para que al detectar una piedra la podamos quitar. Entonces, leamos la palabra, metámonos con el Señor. No abra la Biblia solamente cuando se quiera dormir. Abra la Biblia porque usted quiere que Dios le hable. Tenga esos tiempos de intimidad con Dios. Tenga esos tiempos de lectura. Mire, ahorita con nuestros hijos estamos leyendo un libro de la Biblia y todos los días los pongo a leer y nos ponemos a reflexionar acerca de lo que dice. Aún con el niño pequeño que tiene 2 años, le leo una porción de la escritura diariamente y empezamos a reflexionar. ¿Y sabe qué? Yo creo firmemente que Dios está haciendo grandes cosas en mi vida, en mi familia, pero también lo quiere hacer en la suya. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando nosotros nos metemos en ese tiempo de intimidad con el Señor. ¿Sí? Tenemos lámpara. Dios no nos ha mandado así a la deriva. Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado una lámpara para que en medio de la oscuridad, en medio de los momentos difíciles, en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando, el Señor nos cuida de tal manera que nos dio una lámpara y esa es su palabra, ese es su tesoro, esa es su herencia para nosotras, que esa lámpara va alumbrando en lugares oscuros y podamos detectar aquellos tropiezos. Amén. Entonces, pidámosle al Señor que si quizás a usted se le hace difícil poder leer la palabra, que en este tiempo Dios traiga un hambre por su palabra, un hambre por entrar en ese momento de aprender más del Señor. ¿Sabe qué? Ayer o antier escuché una frase de uno de los apóstoles de la misión en un foro apostólico y él decía esto y me gustó mucho, me llamó la atención. Y él decía que el conocimiento es el combustible del entendimiento, que el conocimiento es el combustible que nosotros necesitamos en nuestro intelecto. Entonces, ¿cómo vamos a tener revelación? ¿Cómo vamos a tener entendimiento? ¿Cómo vamos a hacer acrecentar nuestro intelecto si no tenemos el conocimiento, hermana? No se puede hacer. Queremos el rema, necesitamos leer el logos, necesitamos apasionarnos por el logos. Y yo sé que ahí vamos a tener grandes experiencias. Ahí el Señor puede tocarte, puede restaurarte. El Señor ahí puede hacer tantas cosas bonitas que Él hace. Él es hermoso y Él sabe lo que hace. Entonces, sigamos, ¿verdad? Porque el tiempo pasa. Entonces, número 1, Él cava. Número 2, Él quita piedras. Necesitamos quitar piedras. Número 3, Él quiere plantar. Entonces, después de ese proceso de limpiar, después de ese proceso de quitar estorbos, el Señor lo que quiere es plantar. Y esa palabra planta es del Hebreo 51:93, que significa golpear, afirmar, establecer, sembrar. ¿Y qué quiere sembrar el Señor? La buena semilla. Dice que Él escogió vides escogidas y eso me da la idea de una vid selecta, es decir, de frutos selectos, de frutos de mejor calidad. Dios no va a plantar una semilla, solamente una semilla común. No, Dios, la vid que Él quiere plantar en nosotros es una vid selecta, una vid de la mejor calidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué representa esto? La palabra. La palabra. Esa es la semilla que Él quiere sembrar en nosotros. Una semilla de alta calidad. Amén.
Quiero continuar. Y punto número 4, él puso una torre en medio de ella. Edificó una torre en medio de ella. Y mire, esa palabra edificar ya no la puse ahí, pero significa restaurar. Viene del hebreo, de la palabra baná, que una de sus acepciones es restaurar. Entonces mire cómo es la obra de Dios. Mires cómo es la obra de Dios, que Él va limpiando, Él va quitando, Él quiere plantar y Él quiere restaurar nuestra vida de tal manera que ponga una torre de vigilancia en nosotros. ¿Y para qué se vigila? Mire, yo puse el concepto de vigilar ahí en la pantalla, usted lo va a mirar y dice que es observar atentamente a una persona o una cosa y estar al pendiente para evitar que sufra o cause algún daño o peligro. Fíjese, otra definición dice que es observar atentamente de una cosa y estar al pendiente de ella para que se desarrolle como se desea y seguir su evolución. Entonces, mire el propósito de la torre que Dios puso en medio de esa viña. Era que estuviéramos observando atentamente para que se desarrolle como se desea y seguir su evolución. Ahora mire lo que dice 1 de Timoteo 4:16, relacionándolo acerca del vigilar, del observar atentamente esa viña, esa tierra que Dios quiere trabajar en nosotras. Mire lo que dice 1 de Timoteo 4:16 en la versión Américas, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Y más adelante lo que usted sabe, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pero lo que me llama la atención es ten cuidado de ti mismo, le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Mire, mi hermana, le pudo haber dicho, mira, ten cuidado del hermano fulano, del hermano sutano, ten cuidado de tal cosa. Pero la recomendación principal es, ¿sabes qué? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le habrá dicho eso el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Por qué? Porque muchas veces, mira hermana, ¿sabe qué? El ser humano por naturaleza es mentiroso. Su naturaleza humana es mentirosa y tiende a mentir con facilidad. Y se puede mentir a las personas, pero ¿sabes a quién no podemos engañar? A Dios no lo podemos engañar, pero a nosotros mismos. Entonces, alguien de que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque nos podemos engañar y podemos ser engañados. Por eso Dios en medio de la viña pone una torre para vigilar atentamente, para observar que todo desarrolle como se desea, para que algo no le cause daño. ¿Sabe que hay enemigos de la viña? Y uno de los enemigos de la viña son las zorras. La Biblia lo dice en el libro de Cantares. Cazad las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder la viña. Entonces nosotras tenemos que estar observando atentamente, vigilándonos a nosotras mismas. Porque hay cosas que sí, a lo mejor, zorritas pequeñas, cosas insignificantes, quizás cosas diminutas, cosas que pueden ser triviales, pero que pueden afectar nuestra viña. Nosotras tenemos que estar atentas. Nosotras tenemos que estar alerta constantemente, vigilarnos a nosotras mismas, porque hay cosas que sí nos pueden afectar. Nosotras decidimos qué nos puede afectar y qué no cuando estamos observando, cuando estamos vigilando, cuando estamos ahí al pendiente de nuestra... Mira, hermana, ¿sabe qué? El alma es compleja. Y si nosotras no tenemos cuidado de nuestra viña, de nuestra alma, híjole, hermanas, las zorras pueden hacer muchas cosas, hablando espiritualmente de las zorras. Cosas pequeñas, cosas insignificantes, pueden dañar nuestra viña. Entonces es necesario que nosotras constantemente, diariamente, mira hermana, a veces una mirada, un gesto, a veces un pensamiento, y un pensamiento viene derivado de lo que escuchamos. Este tiempo es un tiempo bien complicado, ¿sabe por qué? Desde la perspectiva que yo le quiero decir, es que hay tanta mala información, desinformación en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación,
que hoy día nosotros tenemos que tener cuidado a qué le prestamos atención, qué escuchamos, qué vemos, porque depende de la información que nosotras recibimos, eso lo subimos a nuestra mente y eso lo bajamos a nuestro corazón. Y en días pasados yo miraba una imagen donde un oído, ¿verdad? Tenía una orejita, perdón, tenía un cubreboca, porque también es necesario, y daba la idea, ¿verdad? Que es necesario que también guardemos y tengamos una protección en nuestro oído, porque, mira hermana, la gente se está enfermando de todo lo que escucha. Estaba viendo unas noticias, me gusta mucho leer las noticias, periódico digital, no tanto sino un periódico digital, y me llamaba la atención algo y decía que en este tiempo en México subió del 200 al 300% el nivel de ansiedad en las personas. Fíjese nada más, estaba como el 18% el nivel de ansiedad en la población mexicana. Hoy día se está estimando que llegue al 49 y al 50% de la población derivado del confinamiento. Entonces, ellos estiman, ¿verdad? Sus estimaciones, que el 50% aproximadamente de la población va a sufrir un grado de ansiedad. ¿Y cómo se obtiene eso? Si no es escuchando noticias, si no es escuchando todos los días lo mismo, que tantos muertos, que esto, que aquello, que la situación económica, que los colapsos, que los hospitales, que la gente se está muriendo en la calle. Mira, hermana, tengamos cuidado de lo que oímos, mira, hermana, no veo televisión. Lo único que me gusta ver son las noticias escritas, porque luego hay algunos artículos interesantes, ¿verdad? Pero no porque, no, tengamos cuidado a qué ponemos atención, tengamos cuidado qué miramos, hermana, tengamos cuidado, observemos atentamente, estemos constantemente vigilándonos, porque hay cosas que sí pueden afectar, porque hay cosas que van a afectar. Amén. Entonces, mire cómo dice la Biblia del peregrino. 1 Timoteo igual 4:16. Vigila tu persona. Vigilemos nuestra persona. Vigilemos. Si tú sabes que hay cosas que te hacen daño, pídele al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Por favor, ten misericordia de mí. Yo ya quiero que esto no me afecte. Pero entre tanto, en ese proceso, vigílate, cuídate de ti mismo. Pon una torre en tu viña que esté observando atentamente tu desarrollo, tu evolución, para que no te tengas que detener, sino que tengas que seguir avanzando. Amén. Ahora, y por último, el punto número 5 dice que excavó. Y la palabra excavar del hebreo 2672 significa cortar o tallar piedra u otro material. Por implicación, cercenar, esculpir, labrar, cantero. Entonces mire todas las cosas hermosas que Dios hace en una viña para que pueda dar un fruto agradable, para que pueda dar fruto. Mire todo el proceso que se tiene que hacer. La cava, le quita las piedras, planta, pone una torre y ahora cava. ¿Qué cava? Cava una piedra, porque dice que excavó para hacer un lagar. Entonces, ¿qué hizo? Cortó una piedra, dice que es cercenar, esculpir, labrar, cantero. Y en la palabra, usted sabe que nos habla de que cuando hacían antiguamente cuando hacían una pieza de un material, en este caso la piedra, la hacían a una sola pieza y la hacían labrada, ¿sí? Recordemos el candelero, cómo lo hicieron. Era una pieza única de oro y la hicieron labrada a martillo. Mire cómo es Dios. Así hicieron, así nos da la idea de la palabra que es excavar, que es una pieza que es especial para el lagar donde se da la producción del vino
pero la hacen en la cantera, pero lo hacen labrando, esculpiendo. Entonces, eso me da la idea, lo que dice 1 de Pedro 2:5. Pero vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el contexto, perdón, gracias hermana. Y en el contexto nos está hablando de que Cristo es la piedra angular, Él es la roca, Él es la piedra principal, pero Él nos hace a nosotros también piedras vivas, y esas piedras vivas tienen que ser edificados como una casa espiritual. Entonces, esto me lleva a pensar que el Señor en el proceso, para que nosotros podamos llegar a ser esa vid, ese viñedo que pueda dar un fruto, nos van a edificar. ¿Cómo? Tallándonos, labrándonos, y muchas veces nos va a doler. Ese proceso de labrar nos va a doler porque son cincelados. Somos cincelados constantemente. Mira hermana, y se tiene mucho la idea, ¿verdad? De esta expresión que nos dan piedrazos, ¿verdad? Porque nos están cincelando. Cada vez que nosotras escuchamos la palabra y decimos, híjole, eso es para mí, ahí el Señor nos está cincelando. Ahí el Señor nos está formando, nos está dando forma. Le está dando forma a esa piedra que somos nosotros, somos piedras vivas y necesitamos ser edificados a través de esta forma. He entendido que a través de la escuela del dolor somos formados, pero que al final se obtiene un fruto agradable. Muchas veces a través de las pruebas Dios nos está formando. A través de lo que nos puede doler, Dios nos está formando. Cada vez que tú y yo escuchamos la palabra y hay algo que quebranta nuestro corazón, nos están formando, nos están dando forma, están trabajando en nosotras. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito hizo ese Señor? El Señor es el lagar ahí para que se pueda producir el vino. ¿Y ese vino qué representa? El gozo. Es decir, que nosotros va a producir un resultado y es gozo. Y aunque en el proceso haya dolor, en el proceso va a haber dolor, pero el resultado final es algo lindo porque va a traer gozo, va a traer alegría, va a traer regocijo. Entonces, pidámosle al Señor y déjese usted edificar, déjese usted labrar a martillo. La Biblia dice que el martillo es la palabra y ese martillo despedaza la roca. Eso está en el libro de Jeremías, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que martillo de guerra es la palabra del Señor que quebranta la roca. Y esa roca tiene que ser quebrantada, nuestra vida tiene que ser quebrantada para que se le dé una forma, de tal manera que al tener forma se pueda producir ese vino y dé ese resultado que Dios quiere para nosotros. Y va a producir mucha alegría en nosotros después. Cuando pase el tiempo, cuando pase el proceso y usted esté de este lado, usted se va a dar cuenta que valió la pena el trabajo que Dios hizo en nosotras, valió la pena ser edificada, valió la pena que en el proceso nos haya dolido, pero cuando vemos el resultado uno dice, valió la pena. Lloré, me dolió, no sé cuántas veces pataleé y dije, quiero salir, pero al final se ve el resultado. Y es un resultado hermoso. La obra que Dios hace es hermosa. Y la Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Entonces, dejémonos edificar. Eso es lo que representa excavar. Que somos edificadas. Esculpidas, labradas. Que somos cercenadas. De tal manera que nos van a dar una forma hermosa. Amén. Entonces,
Y me llama la atención porque en el lagar se produce un vino constante. Es un vino constante. Entonces vamos a tener, por eso, hermana, empecé leyendo Salmos 128, ¿verdad? Que la mujer es una fecunda vid. Y la vid tiene un vino constante. Entonces nosotras tenemos la capacidad de tener siempre una alegría en nuestro corazón. No importa la adversidad, la dificultad, nosotras, Dios nos ha habilitado para que nosotras podamos tener siempre una alegría en nuestro corazón, poder tener un agradecimiento constante a Dios por las cosas que Él ha hecho. Quizás hoy no me fue bien, pero podemos darle con alegría al Señor las gracias por las cosas que Él hace, porque ha tenido hasta hoy cuidado de nosotros, porque no nos hemos enfermado, porque Dios nos ha guardado, porque nos ha dado el alimento, porque a lo mejor no tengo ahorita lo que deseo o estoy en el proceso de ver algunas cosas, pero Dios tiene el cuidado y eso nos da alegría, eso nos da paz, eso nos da regocijo. Amén. Ahora, mire lo que dice Salmo 51:1. Escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la roca de donde fuisteis tallados. Miremos la roca, miremos a Cristo de donde somos talladas y la cantera de donde fuisteis excavados. Entonces, amada hermana, miremos constantemente que estamos siendo talladas, que estamos siendo labradas por el Señor. Amén. Déjeme continuar porque me quedan pocos minutos. Amén. Y yo le puse en esta diapositiva los peligros de no guardar nuestra viña. Hay peligros de no cuidar nuestra viña. Ya vimos el proceso y el cuidado que se le debe de tener para que una viña pueda dar el vino, ¿verdad? Pero hay peligros de no guardar esa viña. Cantares 1:1 y dice: el cantar de los cantares de Salomón, la esposa, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Y esto me recuerda a una alabanza del apóstol Billy tan hermosa. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, exaltaremos tu amor más que el vino, con razón te aman. Versículo 5, la esposa. Soy morena pero preciosa. Oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Versículo 6. No os fijéis en que soy morena. O sea, mire cómo al principio está diciendo que ella es morena pero preciosa. Como las cortinas de Salomón, como las tiendas de Cedar. Pero ahora ella hace una aclaración. No se fijen de que soy morena. Es que el sol me quemó, el sol me bronceó. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Entonces ahí hay una relación, ¿verdad? De que ella dice que el sol la quemó. ¿Pero por qué la quemó? Porque ella y sus hermanos se enojaron con ella. ¿Por qué? Porque ella se puso a guardar otras viñas, pero su propia viña no cuidó. Entonces ahí vemos un peligro. Hay peligros, de no guardar nuestra viña. Y probablemente podemos decir, ¿y qué de malo hay de cuidar de otra viña? No es malo. No es malo. Quizás no va a quemar el sol. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Nos va a quemar el sol de justicia. Pero ¿sabe qué? Sí hay peligros en mirar otras viñas, en mirar otras cosas. Aún de nuestra familia podemos mirar. No es malo. Pero el quitarle la atención a nuestra viña trae un resultado negativo. Vamos a ver algunos. Mire lo que dice ese mismo versículo 6 en la Biblia Peregrino. No fijéis en mi tez morena, es que el sol me ha bronceado. Enfadados conmigo mis hermanos, me pusieron a guardar sus viñas. Y mi propia viña, la mía, yo no la supe guardar. Mire qué situación aquí, ¿verdad? Cómo ella pudo trabajar en otras viñas, pero en la suya ya no la supo guardar, ya no la supo cuidar, ya no la supo trabajar. Entonces, el resultado de eso fue que hubo un descuido. Un descuido. Entonces, nosotras tenemos que ver qué cosas nosotras podemos descuidar en nuestra viña. No es malo mirar algunas otras cosas que pueden estar a nuestro alrededor y que
nosotras podamos ser de bendición para ayudar, pero tenemos que tener cuidado en guardar nuestra propia viña. Tener el cuidado. Mire el cuidado que le expliqué al inicio. Todos los cuidados que se tienen que tener en una viña. Ahora, yo quiero enseñarle, antes de eso, el Señor nos va a pedir un día cuentas. Y no recuerdo el versículo, pero hay un texto que dice que ¿qué haré cuando el Señor me pida cuentas? ¿Qué haré cuando esté delante de Él y me pida cuentas? No vamos a tener argumentos, no vamos a tener nada con qué tener un pretexto para decir, no, Señor, todo lo que nos da Dios en nuestra mano, todo Dios nos va a pedir cuentas. Un día, ya estamos próximos a ese día, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos haya dado. Él nos dio una viña, representa una familia, Él nos va a pedir cuentas. Él nos dio un alma, Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Ahora, miremos algunas cosas que nosotras debemos de guardar, porque la mujer del Cantar de los Cantares no guardó su viña. Entonces nosotras tenemos que reflexionar en cosas que nosotras tenemos que tener el cuidado y guardar siempre. Amén. Quiero que veamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ay, hermana. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, una de las cosas que tenemos que guardar con diligencia es nuestra alma. Es nuestra alma, porque con facilidad se nos olvidan las cosas que Dios hace por nosotros. Mire cómo el Señor le está diciendo que no se te olviden las cosas que tus ojos han visto, ni tu corazón se aparten todos los días de tu vida. Porque el Señor les habrá dado esa recomendación. Porque muchos en el desierto se olvidaron de las cosas que Dios hizo por ellos, del gran milagro que el Señor hizo por ellos. Les dio maná, les dio nubes que los protegían de día y de noche, les dio el vestido, el calzado, era algo extraordinario, algo sobrenatural. Sus calzados no se desgastaron, sus vestidos no se envejecieron. Sin embargo, muchos de ellos sí se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. ¿Por qué? Porque no guardaron su alma. Entonces, una de las cosas que tenemos que guardar es nuestra alma. Con diligencia, con diligencia. Amén. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Con toda diligencia guarda tu corazón. Amén. Mire cómo lo dice en la Biblia, Dios ha hablado, y cuida tu mente más que nada en el mundo, porque de él es fuente de vida. Entonces, mire, el alma tiene compartimiento. Usted sabe que en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, pero también está relacionado con la mente. Entonces, ¿qué debemos de guardar? Nuestros pensamientos. ¿Qué debemos de guardar? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es fácil que se nos olviden las cosas. Y podemos llegar a involucionar. Podemos llegar a una involución, a llegar a ser malagradecidos con el Señor. Y una persona que es malagradecida no puede dar fruto. No puede dar fruto. Amén. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, y lo quise relacionar porque este es el tiempo donde esta palabra necesitamos cumplirla. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí necesitamos ver que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Ahí la palabra guardar significa guardar de pérdida o de daño propiamente
o de daño, propiamente permanecer el ojo sobre, es decir, ponerle atención constantemente. Cuando uno dice, ponle el ojo al niño porque se puede caer, ponle el ojo a aquella cosa porque algo puede pasar, ponle el ojo, o sea, atento, atento. Eso es lo que significa que nosotros debemos de guardar. Amén. Y preservar, perdón, e irreprensible es sin falta, sin defecto e irreprensible. Entonces, mire la idea que nos da el Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados de pérdidas, de daños. ¿Sí? De tal manera que no tenga faltas ni defectos. Entonces, necesitamos guardar todo nuestro ser. Y esto me lleva a hablar de santidad. Necesitamos, hermanas, buscar al Señor en santidad. Sin santidad, recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Guardemos nuestra alma, guardemos nuestros pensamientos, pero también de manera integral, guardemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Guardémonos para el Señor. Guardémonos. Amén. Quiero pasar al siguiente punto porque me quedan 5 minutos solamente. Salmo 141, 3 y 4. Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a lo malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Entonces otra cosa que debemos de guardar es nuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos? Porque la lengua es algo tremendo. ¿Sí? Proverbios 13:3, el que guarda su boca preserva su vida. Mira el resultado de guardar nuestra boca. Guarda tu boca, se preserva tu vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. ¿No quieres estar en angustia? Ten cuidado de lo que hablas. ¿Sí? Tengamos cuidado. Yo quiero leer Santiago capítulo 3 y quizás este versículo ya lo hemos, usted lo ha visto en otras ocasiones, pero quiero leerle lo que dice aquí, mire. Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Entonces el termómetro de la perfección, o uno de los termómetros de la perfección, ¿sabe cuál es? La lengua. Capaz de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. ¿Sí? Entonces, y todo ese capítulo nos habla de la lengua. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotras pongamos atención en guardar lo que hablamos, que tengamos que pensar lo que hablamos. Pensemos, hermana, a veces, mire, todos fallamos, ahí lo dice, todos tropezamos en algún momento, pero es necesario que tengamos que ir siendo perfeccionadas en esa área de nuestra vida donde tanto cometemos errores. ¿Sí? Quiero llevarla al versículo 10 solamente. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? De ninguna manera. De ninguna manera. Tengamos cuidado de qué hablamos y cómo hablamos. Con la boca que bendecimos a Dios no podemos maldecir. Con la boca con la que decimos cosas buenas y agradables no podemos decir cosas que no. Guardemos nuestra boca, cuidemos. Lo que no nos consta, no lo hables.
A veces somos tan dadas, hermana, a hablar lo que no nos consta. Hablemos lo que nos consta, lo que vimos, lo que realmente edifique, lo que sea de bendición. Si no, hermano, mira, así como apareció, ¿verdad? En las redes sociales, no miro, no hablo, no escucho. Si no edifica, no lo repita. No lo repita. No, mire, no sé si voy a decir algo, ¿verdad? Que Dios me perdone, ¿verdad? Pero si quizás Eva no hubiese prestado atención a lo que dijo la serpiente, otra cosa fuera, pero sabemos que había un plan maravilloso que el Señor tenía para nosotros. Amén. Vino el postrer Adán y vino a restaurarnos, pero las cosas hubiesen sido distintas. Amén. Entonces, en este tiempo va a haber un mover de engaño a través de la lengua. Muchos van a ser engañados. Tengamos cuidado de lo que hablamos. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. Y eso es bien importante. Amén. Y mire lo que dice. Número 3. La prudencia y la discreción. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Ya no lo voy a explicar. ¿Sí? Discreción, capacidad de moderar lo que se dice o hacen según la circunstancia. También se dice que es la tendencia a reservar cierta información que otros no deben de saber. Fíjese, el Señor nos está diciendo, guarda la prudencia y la discreción. Y la discreción es la tendencia a reservarnos una información que otros no deben de saber. Chequemos esa parte. Primera de Timoteo 6:20, la versión, creo que es Martín Nieto. Gracias. Timoteo, guarda el depósito de la fe que te ha sido confiado. No hagas caso de la estéril y mundana palabrería. Mira lo que le estaba diciendo, va a haber un mover de engaño de palabrería, ni de las contradicciones de una falsa ciencia. Entonces, guardemos nuestra fe, guardemos nuestra preciosa fe, tengamos cuidado de lo que escuchamos. Hay gente que va a ser contaminada su fe y que está siendo contaminada su fe, los están desviando de la fe. ¿A través de qué? De lo que escuchan. Guardemos nuestra fe. Y al hablar de guardar la fe, tenemos que guardar la doctrina que el Señor nos ha entregado. Nosotros fuimos entregados a una forma de doctrina. Nosotros, el ayo de este tiempo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para nosotros afirmar esa doctrina que nos ha sido entregada. Yo creo con todo mi corazón en la doctrina a la que hemos sido entregados, por lo que dice la palabra primeramente y por lo que nos ha enseñado nuestro apóstol. Y eso ha hecho en nosotros en mí, y lo puedo decir con mucho respeto también en mi esposo, una convicción de lo que creemos, en quién creemos y por qué hacemos las cosas. Yo lo tengo con todo mi corazón bien establecido, porque se me ha sido revelada por medio de la fe. La doctrina se me ha sido revelada por medio de la fe. Entonces, que no nos vengan a tambalear, hermanas, en este tiempo. Quizás donde no nos estamos congregando físicamente. Quizás, mire, hermana, con mucho respeto, tenga cuidado de lo que usted mire en las redes sociales. ¿A quién escucha? ¿Qué prédicas? ¿Qué enseñanza? Porque hay muchas cosas que están haciendo desviar de la fe a la gente en este último tiempo. Entonces, guardemos nuestra fe, guardemos nuestras convicciones, guardemos y tengamos la certeza, la seguridad de las cosas que se nos han sido enseñados. ¿Y sabe qué? Que nosotras podamos tener en algún momento un argumento para poder defender y contender en nuestra fe, por nuestra fe. Tengamos esas convicciones firmes. ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué la cobertura? ¿El por qué el servir? ¿El por qué del velo? Todo debe ser una convicción en nosotros. Y al hacerse una convicción nosotras tenemos argumentos de la palabra bien establecidos, el porqué de las cosas. Y eso no me mueve de mi fe. No me mueve. Yo puedo ver muchos videos, pero a mí ya no me mueve. ¿Por qué? Porque yo tengo una convicción en mi vida. Amén. Entonces, guarde el depósito de la fe
que se nos ha sido entregados. Amén. Y no deje moverse en este tiempo final. Amén. Y Apocalipsis 3:11. Mi venida está próxima. Guarda bien lo que tienes. Guarda bien lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero en el contexto le están hablando a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que se va. Representa a la iglesia que se va. Y en el versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Es decir, que una de las cosas que debemos de guardar bien es la palabra. Guardemos la palabra. Guardemos la palabra y perseveremos en ella, porque viene un tiempo difícil. Y el Señor está diciendo, mi venida está próxima. Me gustó esta versión Martín Nieto, mi venida está próxima. Guarda bien, échale llave a lo que tienes, échale llave ahí a lo que se te fue depositado, ¿verdad? Esa palabra de perseverancia. Amén. Entonces, tengo un solo versículo más que no lo puse ahí, pero siento decirlo, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 25:17, traducción lenguaje actual. Con los amigos guardas tus distancias. Visitarlo demasiado ya es molestia. Bueno, ahí usted interprételo. Salmo 37:37, guarda la integridad. Que en este tiempo podamos seguir siendo íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y solamente antes de orar para entregar este tiempo y que usted medite, hermana, que usted reflexione, que nos hagamos una introspección en nuestra vida de aquellas cosas que tenemos que guardar, quizás aquellas que también no debemos de guardar. Y sabe que le voy a mostrar solamente una, porque traje una sola. Somos muy dadas a guardar cosas que a lo mejor ya no ocupamos o que ya no sirven. Eso es fácil, a veces, no sé usted, pero cuando yo estaba con mi familia, mis padres, mis hermanos, había un cuartito, ¿verdad?, donde metíamos todas las cosas ahí que ya no sirven, que no usábamos, o un espacio, siempre destinamos un espacio para las cosas, pues puede servir para esto, puede ser para aquello, pero ¿sabe qué? Hablando espiritualmente, hay cosas así también en nuestro corazón que a lo mejor las vamos dejando ahí y que en algún momento, si no las sacamos, sino que las guardamos y no las sacamos, nos hacen mucho daño, mucho daño, mucho daño. Y no solamente a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Y eso se refleja. Recordemos lo que dice la palabra, que el corazón alegre hermosea el rostro. Depende del estado de nuestro corazón, se va a reflejar en nuestro rostro. Entonces miremos, solamente le voy a leer Levítico 19:18. No está en su pantalla, solamente búscalo en su Biblia o escríbalo ahí, apúntelo. Levítico 19:18. No te vengarás. Recordemos que Levítico era el libro de la ley. Era la ley que Dios les estaba, parte de la ley que Dios les estaba dando. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, una de las cosas, hermana, no guardemos rencor. No guardemos en nuestro corazón sentimientos negativos que nos pueden hacer daño. Rencor, amargura, resentimiento, aún los malos recuerdos. Pidámosle al Señor que ministre nuestra mente de tal manera que los malos recuerdos se tengan que borrar, que las malas experiencias se tengan que borrar de nuestra vida, de nuestra mente, nuestro corazón. La Biblia dice, y dice el libro de Job, recordarás las cosas que pasaste como aguas solamente que pasaron. Y esto lo ha dicho siempre el pastor, que cuando recordemos las cosas que pasamos sean para glorificar el nombre de Dios y por la obra que Él ha hecho en nosotros. Pero que aún si hay cosas guardadas en nuestro corazón que nos pueden estar haciendo daño, hoy es el tiempo de sacarlas y tirarlas a la basura. Es el tiempo de sacar todo lo que en nuestro corazón nos está estorbando. Si alguien te hizo daño, perdónalo. Si no lo puedes ver, y a lo mejor tú puedes llamarlo, háblale y ¿sabes qué? Yo quiero ser libre, perdóname. Yo quiero sacar todo de mi corazón. El Señor ya viene.
y necesitamos estar preparadas. Amén. Maranata, Cristo viene. Amén. Entonces, oremos, hermana, y pidámosle al Señor que esta palabra siga siendo cincelada, trabajada en nuestra vida. Amén. Papito lindo, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que tú sigas trabajando y haciendo esa obra, Señor, en mi vida y en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que me están escuchando. Papito hermoso, yo te pido que nos des la sabiduría, Señor, para guardar la viña que tú nos has dado, para guardar nuestra vida, Señor. Papito lindo, por favor, ten misericordia de nosotras en este tiempo, mi Dios. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia, Señor, de las familias de esta iglesia, y que en este tiempo, Señor, tú nos lleves al punto, Señor, de poder tener un encuentro contigo de tal manera, Señor, que nosotras ya no podamos ser igual, mi Dios. Límpianos, lávanos, renuévanos, Señor, rejuvenece nuestra vida, Señor, en ti, papito amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en esta tarde por el precioso privilegio de poder llegar a mis hermanas a través de estos medios, Señor. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tú sigas haciendo la obra, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Hermanitas, pues fue un gusto estar aquí con ustedes. Les pido que sigan conectándose a través de estos medios y que esperemos en Dios pronto podamos reunirnos de manera física con los cuidados, con el protocolo que se nos está estableciendo de la nueva normalidad, pero que sabemos que va a ser glorioso el día que nosotras regresemos a este lugar. Amén. Le invito también a que sigamos orando, las que podamos seguir ayunando, lo hagamos, que sigamos un tiempo de búsqueda con el Señor. Me despido y que el Señor me las bendiga mucho. Amén.